No pasa lo mismo con Miguel Ángel. Cuando ustedes observan, por ejemplo, el diseño de la escalera laurenciana, que no la tenemos acá en el taller, de Recklinson, no, No, sí. la escalera laurenciana, si uno ve, por ejemplo, los peldaños de la escalera, las balaustrias de la escalera, ¿cómo se llama? El pasamanos, que tiene un tamaño de este tamaño, pareciera que todo ha sido diseñado para una proporción distinta a la escala humana. Incluso todos los elementos que están ahí, el balaustro, ¿cómo se llama? Los balaustros son estos elementos, el pasamanos, la voluta que llega al final de la escalera, los peldaños, los pliegues que tiene, pareciera que todo hubiese sido hecho para una proporción de cuerpo de 1,5 veces un tamaño normal, ¿ya? Como que no hubiese sido pensado para una escala humana. Yo incluso me atrevería a pensar que fue diseñado para su Moisés, ¿no es cierto? Para sus esculturas, que tenían también un tamaño bastante mayor al natural. Eso es bien interesante. En cambio, Brunelleschi es una especie de simplicidad proyectual que uno dice, bueno, estoy en un espacio, realmente lo que estoy viviendo en este lugar es el espacio del edificio. Y ahí los ejemplos más significativos son la iglesia de Santo Espíritu, la iglesia de San Lorenzo y fundamentalmente la capilla. La iglesia va a ser un espacio de una iglesia acá que se hace, se construye una pequeña capilla de planta cuadrada y delante de la capilla coloca un corredor que además tiene una conexión directa con la iglesia. Esta es la iglesia de la Santa Cruz que está al lado. Hay un pequeño portal por acá y uno puede entrar por la iglesia por este corredor y conectar a otra parte del patio. Y todo lo que está acá es un patio también bastante largo, que tiene casi el mismo ancho largo de la iglesia, 40, 50 metros de largo. Y lo que sucede con esta casa es que él coloca este especie como de paramento, como que separa el volumen de esta fachada, la separa del resto del edificio. Como que da la sensación de que Brunelleschi no hubiese pensado en este edificio pegado como parte de lo que si uno hubiera colocado una especie como de muro cortina, ¿sabes? Como un elemento que lo pega y lo hace vibrar o lumínicamente, porque en el fondo coloca la parte de arriba una especie de terraza y la parte de abajo en esta manera como que una alta. Entonces se hace una especie de lámina muy delgadita. Muy, muy interesante también como el efecto óptico que construye en la construcción de este edificio. Otra cosa interesante, otro edificio interesante es el Hospital de los Inocentes, que también está en Florencia, y ahí también uno puede ver, por un lado, las distintas proporciones que configuran los distintos corredores de este hospital. Por un lado está el corredor que da a la calle del hospital, que tiene una crujía de 6 por 6 por 6 metros. Eh, Cada uno de estas distancias tiene 6 metros acá de ancho, 6 metros de altura, 6 metros de ancho acá, forman cada uno de estos elementos. Y la relación de la columna, del espesor de la columna, podríamos decir que es un equivalente en proporción a esa medida del espacio. Cuando tú entras al primer patio de la iglesia, eh, el corredor del claustro que recorre la iglesia tiene una proporción de 4 por 4 por 4 y probablemente la columna del corredor tiene la misma proporción. Cuando entras al patio de los inocentes, que es el patio de los niños, que es un corredor angosto acá, la relación es de 3, 3, 3 y la columna también se angosta. O sea, nosotros cuando estudiamos esta sala, no sé si tuvimos una pregunta acerca de por qué el espesor en la columna de esta sala tenía que tener este espesor. Hay un tema que diría que la arquitectura ha ido perdiendo, que es en el fondo el sentido de ordenar el espacio a partir de las proporciones de él. Esto es bien interesante porque este concepto que lo nombra Vitruvio en el primer libro de la arquitectura, él lo llamaba directamente el concepto de Griffith. ¿Ya? Es un concepto que el nombre de Vitruvio, pero que el cual, el cual habla de la protección que debe tener la protección. Ya, la significa la bella relación de las partes del espectro del todo. Y bella relación. Es decir, la bella relación de esta columna es la parte de la columna comunidad con respecto a la distancia de la columna, a la
estructura de la columna de la acción de la que voy a ver. En el fondo, lo que está diciendo que no es casual que el ancho del sector del segundo de la materia tenga relación con la luz que el espacio que estamos en el mínimo. Yo creo que nosotros tenemos la impresión, nosotros creen que pasa, que hemos olvidado todo esto. Cuando hablamos de nosotros, es como que hemos olvidado la importancia que tenía. La verdad es que esto es como, sería como una de las taqueras de Chilena y que cuando aparece con formas de libertad, empieza a aparecer todo como que la estructura del edificio se libera, ¿no es cierto?, de sus problemáticas que tienen que ver con el peso del edificio, con el tipo de materiales con los que se construía, aparecen, ¿no es cierto?, el hormigón armado, luces continuas que permiten tener una fachada completamente de cristal. Todo esto se podría hacer como un gran logro del siglo XX. Sin embargo, también se traduce en la pérdida de la comprensión de la línea del espacio, ¿no? Diría que una cosa que quizás más se pierde en la arquitectura del siglo XX es este concepto que para todo el mundo clásico de algún modo era fundamental en la construcción de los edificios. Bueno, hoy día pasa eso. Yo construyo desde la medida de los materiales que tengo, ¿no es cierto? Esta columna tiene 3 metros de altura porque la madera, esta pieza de madera tiene 3 metros 20. Está con nosotros en el extremo y la dejo en una proporción que me sirve de avanzar al espacio, pero la materia está condicionando eh, la posibilidad del espacio que podemos construir acá, ¿no? Lo cual hay toda una inteligencia y una belleza también detrás de eso, no es algo menor, porque claro, un basamento de piedra evidentemente construye también ciertas condiciones para que el espacio exista. Esa relación de columna intercolumna, de órdenes clásicas, de orden dórico, jónico y corriente, también es una relación material, hay una posibilidad material que te otorga cada uno de los órdenes conceptuales que se tienen. Si tú querías hacer un edificio más esbelto, utilizabas un orden como el jónico del corintio. Si tenías un edificio un poquito más robusto, probablemente el dórico es mucho más adecuado para construir, ¿no? Entonces hay una comprensión clara en el tipo, y seguramente los tipos de piedras que se usaban probablemente no eran los mismos según los territorios donde se ocupaban, ¿no? También puede haber ahí algo importante. El espacio no solo se ve, sino que recibe al visitante, ordena el movimiento y da lugar a la resonancia y la proporción, a la euritmia, ¿no? Todos estos dibujos insisten en esa conducción del vacío como materia principal de la arquitectura. Quizás detrás de la tesis, detrás de este libro, quizás de todo lo que es como decir, yo necesité ir al teatro para entender la arquitectura. Digo, pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué no se dedica a estudiar arquitectura? Era a un nivel, ¿no? Pero en la realidad porque habían dos cosas fundamentales. Uno, esta pregunta acerca del acto, ¿qué es el acto de la arquitectura? Y lo segundo, esta pregunta acerca del vacío. Porque digamos que la preocupación de la arquitectura está muy puesta, ¿no es cierto?, en estas cuestiones de la materia, como dice Alonso, los materiales directamente, pero ustedes cuando aprendan arquitectura, nadie les enseña de orden, ¿no es cierto? Han tenido clases de órdenes clásicas, por ejemplo, en presentación de la arquitectura, ¿no? Ahí estuvieron algo. Pero ¿cómo esos órdenes nos pueden hoy día enseñar de la arquitectura contemporánea? No tenemos, aparte de saber de historia, no sabemos qué intervención podrían tomar, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Bueno, eh, con Palladio surge la idea de incorporar la extensión al interior del edificio. Eso también es bien interesante. Otro principio de tetralidad es que Palladio, siendo un arquitecto, constructor de grandes palacios y villas preciosas, justamente en el territorio de Vicenza, de Padua, pasa algo muy interesante con sus villas, sobre todo con la Villa La Rotonda, que es quizás una de las obras más famosas. Él construye un edificio de planta en cubo, así, planta cúbica 100%, con 4 escaleras que dan al exterior. Y coloca en cada una de las puertas, o sea, de los costados del tubo una puerta. Por lo tanto, te paras en el interior del edificio y tienes una mirada, ¿no es cierto? No sé si en los puntos cardinales, no sé si está realmente orientado a los puntos cardinales, pero está levemente elevada sobre una meseta, sobre un pequeño monte, y le permite, ¿no es cierto?, al visitante tener una comprensión completa del territorio. Podríamos decir que incorpora la extensión en el edificio.
En la rotonda, el espacio central domina visualmente el paisaje, y en el Teatro Olímpico, Escamosi construye una falsa profundidad urbana mediante calles en perspectiva. En este contexto se muestra que esta solución tiene un límite. La escala del decorado no coincide con toda la escala humana, pero gran parte del edificio eh, tiene una acción teatral, pero ocurre delante con un fondo ilusorio. Aquí los dibujos son fundamentales porque permiten ver cómo la ciudad se vuelve también un espacio escenográfico. También otra cosa importante tiene que ver con... Avanza. Ahí se ven los patios del... Ok. Aquí se ve, este es un dibujo desde el pórtico de la vía La Rotonda, mirando, ¿no es cierto?, el acceso, uno de los accesos de- En el centro del edificio. del centro del edificio, mirando, ¿no es cierto?, hacia las calles que van hacia el centro, hacia la naturaleza. Otro aspecto importante, ahí se ve, esta es la vía La Rotonda de Palladio. Esto es un croquis de las calles de las escenografías de Scamozzi para el Teatro Teatro Olímpico. Olímpico. Entonces, ahí se ve en este programa de la calle. Ahí se ve la planta, ¿no es cierto?, del Teatro Olímpico, en esta planta semicircular. Pero, eh, otra cosa importante tiene que ver con las tres escenas que describe en su tratado de la arquitectura Sebastián Oxerlio. ¿Ya? Él define los tres tipos de estructuras escenográficas que se daban, diríamos, en el mundo greco-romano: la escena trágica, la cómica y la pastoril. Cada una de ellas corresponde a un tipo de mundo visible: la tragedia al poder, la comedia a la ciudad popular y la pastoral a la naturaleza. Así el Renacimiento convierte la escena en una representación tipificada del mundo. Desde ahí se avanza hacia el teatro de Savioneta y el teatro farnese, donde se consolida la boca escena como la gran caja teatral interior. En esos casos, el teatro se vuelve un recinto especializado, pero también un espacio social. En contraste con ellos, aparece el teatro isabelino en Londres, directamente en Inglaterra, y el Corral de Comedia en Madrid o alrededor de la capital de Madrid, que muestran una relación más próxima entre los actores y los espectadores. El globo de Shakespeare, la escena se adelanta, avanza en el globo de Shakespeare. Bueno, esto es el Teatro de Savioneta, esto también es el Teatro de Savioneta, ahí se ve lo que les decía, que el proscenio no es por una sola plataforma, con una sola calle, y aquí están las fachadas de los edificios que están también en la ciudad y ya formando la estructura. Entonces ya pasa a ser ocupado este espacio, lo que no pasa en el teatro de Palladio. Como un paréntesis. Cuando se habla de un caso, pues en que se arma la relación planta con el corte. Cuando les pedimos que miren los casos de estudio, también véanlo con este ojo, ¿no? Que sea capaz de discriminar como lo más radical del proyecto. En ese ojo, guardando las proporciones. Dale, dale, dale. Este es el Teatro Farnese, que es un teatro, pues sí, con capacidad como para que tenga espectadores, una cosa gigante, pero entero de madera. Fue Claro. destruido en la Segunda Guerra Mundial y después fue vuelto a reconstruir. Como Estructura del teatro. también la dimensión esquemática de cómo se habita. El teatro isabelino, el público, perdón, la escena, esto es bien importante que el otro factor que estaría como determinante, la tesis, es cómo se va transformando esta relación entre escena, fondo de escena y espectadores. El edificio está dentro de un tambor así circular o de 12 lados, digamos, pero en el fondo como planta pendiente no circular. El escenario se adelanta, llega prácticamente al centro y es una especie de quincho apoyado por cuatro pilares, ¿cierto?
y ahí está este animado que está levemente elevado. Está como a esta altura, sería como 1 metro, 1,20 de altura. Todo el público se coloca alrededor de ese espacio y por el perímetro son las galerías televisivas. ¿Verdad? Lo que tiene de especial, que todavía se puede ver en el teatro, o sea, todavía si ustedes tienen la oportunidad de ir a Londres y ver una obra de teatro ahí, que todavía se darán cuenta que realmente toda la estructura de la representación está como directamente ligado al espectador. El espectador casi como que puede intervenir incluso. Tú te puedes parar, puedes apoyar tu brazo en el suelo del animado y golpear el piso y decirle algo al actor incluso. O sea, como que esa relación es muy, muy estrecha. Quizás es uno de los componentes como más interesantes de este teatro, que es justamente esta proximidad que tuvo con el espectador, de poner en la escena casi en el centro, en el corazón del espacio del espectador. ¿No? En el Corral Español, la representación se instala en patios interiores de la ciudad, ¿no es cierto? Y eso también expone estas como necesidades, ¿no es cierto?, de acercar la escena directamente al pueblo. Ahí se ve un esquema del teatro del Globo de Shakespeare. Este es el teatro, el de Swan, que era como, habían dos teatros en Londres. Otra cosa interesante que aparece en los dibujos de la ciudad de Londres de la época, es que el teatro estaba al otro lado del Támesis, al otro lado al otro lado del río, no estaba dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque estos teatros, de algún modo, el origen de este tipo de teatros viene directamente de las posadas que se instalaban afuera de la ciudad para recibir a los extranjeros, a los comerciantes, a los agricultores que venían a vender productos a la ciudad. ¿No es? Entonces, es una estructura que nace en el contexto de la taberna, de la posada, como un espacio de encuentro, que era lugar de alojamiento, donde además los personajes dejaban sus animales. Era prácticamente lo que llamaríamos en Chile una especie como de rodeo, un lugar donde tú puedes dejar tus animales y después entrar a la posada a tomarte algo y vivir ahí y estar ahí. Entonces hay un diseño del teatro que estaría muy asociado, es muy semejante al mundo, ¿no es cierto?, campesino que se da aquí en Chile, por ejemplo, con el mundo del rodeo. No sé si alguno tiene algún parentesco con el mundo campesino, rural de Chile, pero, perfecto. Sí, 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 lo que pasa es que la medialuna, claro, el teatro griego puede haber alguna relación, ¿no es cierto? Pero evidentemente hay una estructura distinta. Pero es más, claro, más parecido a los principios de este tipo de teatro que lo que habría sido el teatro griego. Sí se puede hacer, pero habría que analizarla así como técnicamente, entonces, cómo funciona la medialuna, cómo se hace el juego, la medialuna, la competencia, verlo ahí y a partir de eso ver qué tipo de parentesco podría dar. Bueno, eh, finalmente se llega a casos donde el espacio, ahí se ve, son los dos teatros, el de Swan y el de Globo, digamos, que por lo demás el edificio que hoy día hay en Londres, que es el edificio del teatro de Shakespeare que se conoce, es un teatro que fue reconstruido, no es el original, ¿no? Hay vestigios del antiguo teatro de Shakespeare, pero en el fondo es un espacio que encontraron unos basamentos en el suelo y eso está ahí como todavía en proceso arqueológico, digamos. Pero lo que se hizo fue reconstruir un edificio y hoy día ahí es donde se representan todas las obras de él. Ahí se ve un corral de comedia, se ve la ciudad con sus fachadas, el pasaje con las fachadas, es un pasaje acá, instalaba una arriba, y colocaba un toldo y se construía. Esto, ustedes, bueno, Valparaíso es un tremendo laboratorio de espacio escénico, y por eso digo que Valparaíso es un buen ejemplo de ciudad teatro, ¿no? Por un lado, porque tenemos en el fondo toda la estructura geográfica de la ciudad que forma como una gran herradura que mira al mar, ¿no? Algunos dicen que Valparaíso es un gran anfiteatro. Yo ahí no comparto esa idea porque para un anfiteatro ustedes saben lo que es, ¿no es cierto? Sería un teatro cerrado, ¿no? Serían dos teatros enfrentados. Pero sí es un gran teatro, es un gran megateatro, ¿no? Pero si uno se mete, ¿no es cierto?, en algunas callejuelas de la ciudad y se mete, por ejemplo, en los conventillos de Valparaíso, probablemente los conventillos son muy parecidos a estos corrales de comedia donde antiguamente se representaban las cosas, ¿no? Hoy día, en algunos pasajes de barrios de Valparaíso se realizan actividades de este estilo. Un caso, por ejemplo, es El pasaje de Galvez. el pasaje Galvez, ¿no es cierto? ¿Cuál otro?
Bueno, los mismos paseos, pero son un poco más abiertos. el paseo, ¿no es cierto? El Babestrelo. Babestrero también. Después, ¿cuál es? ¿Dónde está no lo recuerdo, sino que ah, Aníbal Pinto. no, arriba, en la quebrada, por Ecuador, arriba, donde está el restaurante. Ah, ya. ¿Cómo se llama? Eh, la quinta, no. No es la quinta. No, 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 donde arriba, que es como una peña, que se hace en la quebrada. No, Bueno, también la Quinta de los Núñez, pero no la no otra. la sí, sí, ya sé cuál es. No me acuerdo. Les vamos a mandar esto para que vayan. Sí, a ver, lo voy a buscar. Pues, bueno, ya. Bueno, finalmente llegamos, ¿no es cierto?, a que esta idea, ¿no es cierto?, del teatro como estructura geométrica, ¿no es cierto?, también se va expresando en otros contextos, Y directamente la isla la isla de la fantasía. ¿Sí la conocen? ¿Han ido a la isla de la ¿Alguien fantasía? ha ido? Ya. ¿Ustedes de intercambio no? Tarea de ir a la isla de la fantasía. ¿No han ido de intercambio? Ya. Tienen que Recuerden, ir. anoten la isla de la fantasía, es parte de las Anoten. tareas de esta semana. En casos como, como el caso de Versalles o los jardines de Bóvoli, ahí, aquí vemos este edificio que se le atribuye a Brunelleschi, es el Palacio Pitti, que pertenece a la familia Pitti, que ustedes saben que la ciudad de Florencia era como liderada, diríamos, por grandes familias, ¿no es cierto?, comerciantes de grandes riquezas que además competían con la ciudad de Roma, había toda una disputa, ¿no es cierto?, comercial entre la ciudad de Florencia y la ciudad de Roma. Hay unas series que hablan, por ejemplo, de toda la historia de Leonardo y cómo Leonardo se codeaba con todos estos personajes que eran, por un lado, la familia Pitti, la familia eh, Pazzi o la familia de los Uffizi, digamos que eran las grandes familias de la ciudad, Mm. o los médicos, que son quizás, bueno, los grandes mercaderes, que eran los que acogían a estos jóvenes artistas que llegaban a la ciudad y vivían prácticamente de su mecenazgo. Lo que sucede con este edificio, que es lo interesante, es que el edificio, cuando, bueno, se diseña, no está 100%, yo no estoy 100% convencido que el edificio haya sido diseñado por Brunelleschi, pero se dice que sí, ¿ah? Hay como una contradicción que la tiene corte. Lo que tiene interesante es que después le encargan a dos arquitectos, padre e hijo, que eran ¿cómo se llaman? ¿Cómo? Por ahí debe estar en el dibujo. No, no, se están aquí. Eh, claro, Y Alfonso, Giulio y Alfonso Parigi, padre e hijo. quienes realizan los jardines de Bóvoli, los jardines del palacio, diseñan el palacio, ¿ok?, primero, utilizando la fachada del edificio, la fachada posterior del edificio, como fondo de escena, manifestación del poder, ¿no es cierto?, de la familia, del poder económico, generan aquí una especie de platea gigante con graderías perimetrales por todo este sector, y aquí colocan una gran tina, digamos, de gran tamaño, de allá, unos 4 o 5 metros, y con una obelisco en el centro. Y hacia acá, hacia el otro lado, ¿no? ¿no? Y mirándolo al revés, ¿no es cierto?, estaba aquí, esto desde el centro, mirando hacia arriba, ¿cómo se llama? El sendero. Un sendero que llega a la parte alta. Se dice que en estos jardines se realizaban grandes representaciones escénicas, que eran en el fondo las piezas que hacía la familia Pinti para invitar y ostentar su poder frente a la ciudad. Lo mismo pasa después con Versalles, ¿no? Cuando hablamos de Luis XIV era conocido por sus representaciones escénicas. Yo tengo dibujos de Versalles acá, pero una cosa interesante de Versalles es justamente la fuente de agua que está frente al palacio, que después de una pequeña pendiente, una leve pendiente muy inclinada, aparece esta fuente de agua que tiene como 400 metros de largo, donde se realizaban también este tipo de representaciones a escala 1 a 1. Es bien interesante lo que pasa con los jardines porque permite
en el mundo de la representación escénica, construir escenografías de escala 1 a 1, es decir, que un barco podía ser construido a escala de verdadera magnitud. Y eso es una contradicción, diríamos, lo que veníamos viendo. O sea, por un lado estaba este como diseño geométrico para poder generar perspectivas falsas en pequeños espacios reducidos, y por otro lado aparecen los jardines en un espacio de representación diseñado para hacer representaciones a escala 1 a 1. Los jardines de Versalles, en la misma fuente, ustedes lo pueden después investigar, la fuente tiene forma de cruz, y todos los árboles que están junto a la fuente sirven casi como calles laterales para que puedan entrar o salir de escena sin que sean vistos por el espectador. Mira, Bueno, en síntesis, lo que estamos hablando aquí es que en el Renacimiento se transforma la escena en una construcción arquitectónica, visual, económica y política. Un espacio privado, ordenado y perspectivo, separado de la extensión natural y cada vez más vinculado a la representación del poder. Quizás todos estos dibujos e imágenes son esenciales para entender esta tesis o la tesis, porque muestran paso a paso cómo el teatro deja de ser apertura al mundo y se convierte en una especie de artificio, una invención, una interioridad y una representación. Esto, ahí tenemos. Ahí más. sí, Esta es un poco en esta letra. es el teatro Farnese, para que vean el tamaño. Bueno, el aparecimiento, todos estos elementos. Es bien interesante cómo se va transformando el teatro en historia, porque la boca escena, como idea, ¿no es cierto? Hoy día nosotros la vemos en todos los teatros que conocemos, es un invento que viene, podemos decir, que se empieza a aparecer en esta época. Pero miren el tamaño de las personas, estamos hablando aquí, esta boca escena debe tener, además que de pensar que además cuadrada, pero debe tener unos, ¿cuántos? Unos 15 por 15 metros, ¿no? Bueno, eso es. ¿Ah? Hoy día es el día del teatro, por lo tanto es. ¿Sabes por qué hoy día se celebra el día del teatro? No sé si se celebra en español. De Andrés Pérez. Ah, Por de el la... teatro chileno, no sé, el teatro del mundo, no sé, pero Chile es. Andrés Pérez es un director de teatro chileno que se formó, bueno, en Chile, pero después se fue a vivir a Francia. Trabajó con una directora muy importante, la Ariane Michelin, que es una directora que es la creadora del teatro del Soleil, que no es el círculo Soleil, el teatro que se forma en Francia en el 70, y que tiene una forma de trabajar muy interesante porque en el fondo justamente trata de romper estas distancias que hay entre espectador y actor. Tú vas a ver una obra de la compañía del teatro del Sol y los camarines, o sea, para llegar a las graderías, por lo menos lo que dicen acá en Santiago, donde vienen a Chile, colocaron todas las camarines de los actores, los colocaron como antesala del teatro. Entonces tú ibas al teatro a ver la obra de ellos, pero tenías que pasar y compartir un rato con los actores mientras se estaban maquillando, entonces porque tenías que estar con ellos, y ahí llegabas a la televisión, las máquinas, unos cafés fuera del teatro, y la gente pudiera compartir con los actores. Es bien interesante porque también van como rompiendo estas distancias entre espectador y escena, que uno diría una cosa que siempre está como en disputa con el tema. Y bueno, y Andrés Pérez es el creador de una de las obras más emblemáticas del teatro chileno, que es La Negra Esper. No sé si la conocen. ¿Conocen La Negra Esper? ¿No? No, tiene que conocer. Digan que no, señor. Roberto Parra. ¿Conocen La Negra Esper? ¿No? Tengo la oportunidad de Hace poco se hizo una película. hacer una película, pueden ver la película, y además tiene otra obra que está pues, también de teatro callejero, como Popol Vuh, que es una obra que también se hizo, y que están muy en la transición también a la democracia en Chile, después del 88, 90, es cuando Andrés Pérez toma muchas cosas. Ellos se hicieron cargo de lo que antiguamente era el edificio de Maticana 100, que está en Santiago, y después el gobierno de la época le había ofrecido quedarse en ese espacio y poder administrar ese lugar como un espacio de creación escénica, y después fueron echados por el lugar. En el estado, entonces ahí habían
hay toda una historia que él enfermó, además enfermó de SIDA, enfermó y después murió. Y por eso hoy día se conmemora el Día del Teatro Chileno, recordando a Andrés Fede por todo el trabajo que hizo justamente en este proceso de la transición y el tipo de pero bueno, realmente no sé nada, eh, bueno, bien, pues, vamos, Hacemos un break, un break un sonido. con el